Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Buenas. El programa número 42 de Aroma de Libro de la Asociación Cultural Chile, País de Poetas. Tienen esta oportunidad, el cariño y el privilegio de presentar a una excelente escritora como es Valeria Muñoz del Ecuador. Valeria ha escrito, nos ha presentado un poemario bastante más que interesante, el cual vamos a tratar de ir descubriéndolo poco a poco, desvelando todo lo que implica esta prehistoria del silencio, que es una vista hacia la intuición, para entender el encierro que tienen las palabras y que se toma un compás de vida para encenderse y se va expandiendo en el cosmos literario de esta escritora. Es un viaje que nos antecede y realmente se trata de un reto al recuerdo. Bienvenida a Aroma de Libro, Valeria. Un gusto tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, Gonzalo y Cristian. Para mí es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Definitivamente la poesía se encarga de hermanar los pueblos y de hermanar a la gente, y eso es lo que vivenciaremos esta noche. Muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un privilegio para nosotros tenerte. Y vamos a dar algunas pinceladas sobre tu biografía para que las personas que vayan a estar viendo ya en el canal de YouTube tengan una idea acerca de quién eres. Valeria obtuvo el título de licenciada en Letras y Castellano en 1999. Más tarde, en 2003, se titula como magíster en Proyectos Educativos y Sociales. Ya en 2015 alcanza el grado de maestría en Literatura Infantil y Juvenil. Actualmente estudia el doctorado en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca. Tiene como experiencia ya cerca de 20 años en la docencia en todos los niveles educativos, primaria, secundaria y educación superior. Se ha desempeñado como directora del área de lengua y literatura, como directora académica de prestigiosas instituciones de la ciudad de Quito y además como docente universitaria. Los últimos años ha venido desarrollando un trabajo riguroso y apasionado en el ámbito de la creación literaria, la corrección de estilo y la elaboración de libros de texto de lengua y literatura. Ha colaborado también con importantes editoriales del país como Editorial Norma, Ecoediciones, Maya Ediciones, Don Bosco, entre otras, en calidad de autora y de editora. También fue parte del proyecto de televisión educativa Educa, promovido por el Ministerio de Educación del Ecuador, en el cual participó como consultora del currículo en el área de lengua y literatura. Dirige talleres permanentes de escritura creativa para niños y jóvenes. Ha publicado más de 40 libros de texto para el área de lengua y literatura, tanto para la educación general básica como para el bachillerato, manuales de ortografía, guías de maestro y cuadernillos de apoyo académico. Tiene publicado 2 libros de cuentos titulados Fiel en el crepúsculo del año 2000 y Mujer de película, el 2006. También la novela infantil La isla más pequeña del mundo, el 2019. Editora de la colección de literatura infanto-juvenil Alojomora, el 2019. Fue parte de la antología de escritura creativa Unidiversos de la editorial El Ángel, editor, el 2020. Parte de la antología Espacio, Me has vencido, el 2021. Su libro, que vamos a ver, Prehistoria del Silencio, se publicó el año pasado, 2021. Y ha colaborado también en periódicos y revistas relacionadas con el quehacer cultural ecuatoriano. Amante del cine y de los cuentos de terror. Brevemente, tenemos cierto perfil de Valeria. Y aquí en su presentación de este libro, el título nos llama poderosamente la atención. Prehistoria del silencio.
evidentemente tengo que preguntarte por eso. Así es. Bueno, Prehistoria del Silencio tiene una historia muy interesante, ¿no? Durante toda mi carrera literaria, mi vida en relación con la literatura, yo he estado muy cercana sobre todo a la narrativa. Creo que mi género primario es la narrativa y no me había arriesgado a escribir poesía. Muy poco, calladamente, secretamente, no la había hecho pública nunca. Y resulta que a partir de la pandemia, el encierro trajo algo interesante, ¿no? A mi vida. Fue como salir del ruido impresionante en el que viví tantos años. Me di cuenta que había estado en un ruido absoluto y que eso había causado una interferencia muy grande en relación con las búsquedas internas, el conocimiento interno. Había perdido muchas cosas yo en ese ruido, ¿no? Entonces, con la pandemia viene un encierro, viene un confinamiento, viene un regresar a la casa, a la esencia, y lo digo físicamente y metafóricamente, ¿no? Un regreso a la casa realmente, porque me encerré en mi casa, yo vivo en una montaña, como te comentaba al inicio, y claro, fue como volver a despertar en mí ese sentido de contemplación de las cosas que me di cuenta que había perdido. Entonces me paraba las mañanas de pandemia en la ventana y veía por la ventana y era capaz de volver a ver un amanecer, de ver las plantas, los árboles, caer las hojas de los árboles, algo que se había perdido totalmente, ¿no? Entonces, les voy a contar una escena un poco de realismo mágico. Pero es algo que me pasó en la pandemia, ¿no? Al inicio de la pandemia, en este proceso que yo inicié como de retrospección un poco, un día parada estaba parada en la ventana del dormitorio de mi hijo, que da justo a la parte detrás de la montaña donde yo vivo. Y de pronto vi un gato negro. Entonces me quedo mirando el gato y digo, miren ese gato qué grande, porque lo veía que se acercaba y veía que el gato era muy grande, ¿no? Entonces, cada vez que se acercaba más, claro, me daba cuenta de que no era un gato, ¿no? Entonces, pego un grito y digo, hay un puma, ¿no? Es un puma. Y resulta que era un puma, ¿no? Efectivamente, era un puma, se acercó hasta casi la puerta de mi casa, me miró de frente. Entonces, yo con el celular así temblando y como no podía filmar porque fue una cosa muy fuerte, ¿no? Una experiencia muy fuerte, mi hijo lo filmó y me miró y se escabulló otra vez entre la montaña, ¿no? Y desapareció. Para mí esto, claro, puede sonar a escenas de realismo mágico, pero para mí esto tiene un simbolismo súper grande, ¿no? Porque, claro, ustedes sabrán que los felinos en las culturas indígenas eran considerados mensajeros, ¿no? Traían un mensaje importante a las comunidades y eran mensajeros y proveedores de energía. Entonces, para mí fue como que llegó un mensaje a mi vida, ¿no? Y ese mensaje fue el de la poesía, precisamente. Desde ese día yo escribí el primer poema formal, sí, que se titula Tótem, que está en el libro, y que lo escribí al Puma, precisamente. Desde ese día yo no he parado de escribir poesía. Entonces yo digo, ese día llegó a mí la poesía a través de ese mensajero. Y volví a la contemplación y volví al silencio que tanto me hacía falta. Y volver al silencio también es volver a los orígenes, ¿no? Volver al pasado, a todo lo que había olvidado. Yo en la pandemia recordé toda mi vida pasada, recordé todo lo que había olvidado y empecé a escribir sobre eso. Esa es la historia. Muy interesante, Valeria, esa regresión en esa contemplación y exaltación después en este secuestro social, ¿no? Que nos hicieron, pero la capacidad de resiliencia de las personas pues, hace que busquemos un espacio donde seguir creciendo. Y de repente también, sin ser sentencioso, decimos, ¿no? Para todas las cosas hay un tiempo y un momento. Y de repente el gato grande es el que te trajo el mensaje, ¿no? Y ya que estás hablando sobre el puma, ¿por qué no lo lees el poema? Claro. Claro, porque estamos ahorita, lo estamos viendo, ¿ah?
Es una experiencia también fuerte, ¿no? Sí, 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 Impensada, una ¿no? experiencia muy fuerte para mí, ¿no? Que mucha gente, claro, me decía, no, 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 ¿cómo va a ser un puma? Claro, yo vivo en un lugar que se llama Pomaski, que significa lugar de pumas, ¿sí? Aquí habitaban los pumas de la antigüedad. Ese era su hábitat, Entonces, pues, ¿no? sí, 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 sí. Aquí está, ¿no? El poema se titula Tótem. Dicen que los pumas son amarillos. El mío llegó vestido de negro. Bajó desde la crecida montaña para perturbarme con su vibración. Aunque nos separan dos vidas, tratamos de acercarnos. Él, desde su esfera mítica, gran señor de la tierra, deja pisadas de paciencia, mientras funge de guardián ennoblecido de mi montaña. Yo, desde mi ventana, admiro su decisión e independencia. El chamán de mi conciencia me dice que es hora de tomar el poder que trae este mensajero. Entonces me empodero, pongo límites, decido sobre lo que quiero ser y no he sido, impacto sobre el vidrio de mi existencia, mientras él se camufla entre los cactus y las espigas. Yo me asumo líder, me equilibro, me adapto, dejo de rugir y me entrego a la resiliencia o al escrutinio. Empiezo a gobernarme. El puma se va en silencio y se pierde en su mimetismo. Ya no distingo entre paisaje y animal. Oh, muy hermoso. ¿Qué te pareció, Cristian? Sí, mira, buscando aquí, claro, lo que dice Valeria tiene razón. Pumaski dice que es un lugar donde hay pumas, donde habita pumas. Y claro, donde ella vive, si hay montaña, es sinónimo de vida silvestre y obviamente de puma. Este, es muy, es muy cercano a lo que sucede acá en el sur de Chile, ¿no? Yo vivo en Osorno, hay un sector que se llama Rupanco, que también es sector campestre, que también se han divisado los pumas, que son muy difíciles de ver porque son se esconden muy bien. Y bueno, Valeria aquí en este tótem, ¿no es cierto? En este mensajero que le señaló el hecho de comenzar un nuevo camino que es de la poesía y del poema. Me parece excelente que haya puesto énfasis en su vivencia, porque la poesía trata de eso, ¿verdad? De lo que uno ve, de lo que uno siente o de lo que le cuentan también. En este caso, Valeria tuvo esa visión de un pequeño gatito, ¿no es cierto? Pero que no era un gatito, sino que era un tremendo puma. Y lo que me llama la atención de ese avistamiento del puma es que se haya quedado un rato, no haya hecho absolutamente nada, sino que simplemente darse la media vuelta y partir. Eso me llama poderosamente la atención de un puma que es salvaje, que podría haber intentado hacer otra cosa. Entonces, claro, lo que dice Valeria acerca del mensaje es verdad. O sea, se asoma, observa, contempla y se va. Cumple su misión. Y claro, como dice Valeria, es una señal potente y claro, tal vez no tenía la noción de escribir poesía, que yo creo que son dos mundos totalmente distintos, la narrativa con la poesía. La poesía es más contemplar, más observar, más escuchar también. Y la narrativa también es un poco más de ficción y de contar historias. Según mi punto de vista, yo no he hecho narrativa porque me cuesta, al igual que los que hacen narrativa, llegar a la poesía también cuesta. Entonces, este poema del Puma, del Tótem, es muy bueno porque da inicio a algo que Valeria tal vez tendría o podría haber tenido la duda de cómo hacer un poema o de seguir en la narrativa o simplemente llegar a la poesía. Entonces, en esa disyuntiva,
la pandemia la ayudó también a volver, digamos, a los inicios y bueno, se atrevió, ya hizo un libro, por lo tanto, ese mensaje fue bien captado y creo que el libro de por sí ya, el título, Prehistoria del Silencio, o sea, que para mí la prehistoria del silencio viene después la historia del silencio, ¿verdad? Así que no, bonito lo que acabo de escuchar y claro, de eso se trata la poesía, de tratar de que lo que uno ve, plasmarlo, digamos, en el papel. Es cierto. Y la manera con que lo haces, ya que hablamos, si lo queremos llevar al plano esotérico, yo veo el triángulo, ¿no? No el invasor, pero no es tu hábitat. Entonces tú llegas después que el puma. El puma, ese ha sido su ambiente, su espacio. Pero llega a decirte y te transfiere. Él te transfiere, no solamente el mensaje, sino también que tú te empoderas con ello. Hay una relación de simbiosis que va a apuntar a lo que es el poema, ¿no? El poema vendría a ser de repente la deidad. Y lo graficas de una manera tan sutil que yo he sentido que el que lector, porque uno se va apoderando del poema, me voy transformando en el puma. Adquiero la fuerza del puma, rompo mis esquemas y salgo, me empodero, soy yo. Y lo dices de una manera muy elegante, pero con mucha potencia. Y es muy hermoso, muy completo tu poema. Muchas gracias. ¿Qué nos Gracias. tienes ahora, Valeria? ¿Otro poema? Por supuesto, si estamos acá encandilados. Les voy a leer un poema que es muy especial para mí porque es un poema que yo lo escribí para mi padre. Se titula Padre Piedra. Padre Piedra, Padre Roca. Recordar al Padre de todos los hijos, sucumbir ante la reminiscencia de la infancia perdida, es como sacar las raíces del tronco que durante años ha permanecido intacto. Recordar al Padre es palidecer ante el Dios que devora a los hijos para vivir. Es reclamar a Goya por tanta perversidad. Levantar las cenizas del pasado y mirar cómo lentamente se desfiguran con un soplo de viento. Mi padre, heredero de la inteligencia, el hombre más duro que he conocido, padre piedra, padre roca, ya no es el mismo. Ha disminuido con los años, sus centímetros han enfermado y sus pies se han reducido a escamas de impotencia. Ya no se le escucha vociferar por la casa ni recitar los versos de Homero que algún día me llevaron a los libros. Ya no tiene la medida del mundo, ya no es tensión, incertidumbre y angustia. Ya no camina por el patio trasero intentando dominar a sus demonios. Ya no se le escucha maldecir a los santos ni a los muertos. Ya no disimula el amor y lo guarda en la coraza de su pecho. Ahora recoge las pisadas fuertes de antaño, las moldea con la paciencia de la vejez y las convierte en figuritas infantiles que deambulan en las paredes de la memoria. Mi padre ya no devora hijos, los vomitó hace años, porque no soportó tenerlos atrapados y ser incapaz de respirar, así que los dejó salir. Algunos se convirtieron en humo, otros nos convertimos en palabras. Ahora respira tranquilo y recibe con cautela la visita del hijo pródigo que de vez en cuando llega para reconciliarse y redimirse. Padre piedra, padre roca, se regocija en su turbia melancolía. Uy, qué bueno. Me has emocionado. Estaba pensando en mi padre que tiene 92 años y el padre de antes es mucho así como lo describes. Tal vez el papel del padre es, yo diría, no quiero comparar con el de la madre porque no hay punto de comparación, pero el padre a veces tiene que ser el padre castigador, el padre fuerte, el que no puede exhibir alguna debilidad. Y en este caso tú lo pintas y lo vas transformando también para hacer de padre roca,
un padre receptivo, ¿no? Y muy cuidadoso, ya no es el padre castigador. Cristian. ¿Qué decir de este poema? También me transportaste a mi padre, que lo perdí hace ya 11 años. Cuando tú dices Padre Piedra, es como ver también la figura del mío, que era de baja estatura, pero muy fuerte. Y tú lo reflejas muy bien, porque con el correr del tiempo, de los años, ya se tornan, vuelven, ¿no es cierto? O se ablandan con los años. Y es bonito hacer ciertos homenajes digamos, a los seres que nos dieron la vida, la madre, como dice Chalo, es totalmente incomparable, pero también tenemos un padre que nos enseña de repente muy firme, de repente muy, muy bruscos, pero esas enseñanzas después con el tiempo, con los años, que cuando uno es joven, ¿verdad? Reclama mucho, pero cuando ya uno va pasando el tiempo, los años, va viendo que eso, sin tener ninguna universidad, ni títulos, ni nada por el estilo, es la vida. Ellos nos enseñan y nos enseñaron a forjarnos en un mundo que tal vez nosotros vivíamos en una burbuja y que teníamos que estar preparados para un mundo, digamos, que no conocíamos. Y tú, Valeria, en este poema lo reflejas así. Vas pasando distintas etapas hasta llegar a lo que te decía anteriormente, cuando ya no son los mismos, ¿verdad? Cuando ya esa fortaleza se va debilitando de a poco, aunque ellos no lo demuestran a veces. Y me gustó ese homenaje, porque eso queda para siempre, igual que Chalo. Chalo también me fascina esa comunión que tiene con su papá, esas salidas que ellos tienen en los cafés, esas conversaciones. Son tesoros, son verdaderos tesoros que la vida les regala, y a los que no los tenemos, bueno, nos quedamos con el recuerdo de esas enseñanzas, ¿verdad? Yo no soy padre, por lo tanto no te podría decir cómo hubiese sido, pero me quedo con esas enseñanzas, y tu poema realmente yo creo que va a tocar muchas fibras para los que están, los que los tienen a su lado, y los que lamentablemente ya están en la galería del cielo, como le digo yo. Sí, muchas Así, gracias, Cristian. Cristian y Gonzalo. Sí, la verdad, para mí fue maravilloso escribir este poema ahora que mi papá todavía está vivo. Eh, le he dedicado el poema, él ha escuchado el poema, se ha emocionado muchísimo, ¿no? Y claro, es un poema que, como ustedes dicen, se conecta con un montón de gente, ¿no? Hay mucha gente que tiene ese mismo sentir y comulgamos en relación a las ideas sobre el padre y les emociona y les conmueve este poema, ¿no? Por eso es un poema que me gusta mucho leer y es uno de mis preferidos. Y tu labor como poeta se ve graficada en la respuesta que tienes el que escucha y lee tu poema. Porque si tú logras mover sentimientos, quiere decir que has hecho más de lo que pensabas. A mí me encandiló también el prólogo. Está escrito por Celia Corrales Cañas. Excelente la forma como ella ha estructurado y ha visto, y te ha visto a través de la pantalla de tus versos, en esa incesante búsqueda que tienes hacia el pasado del pasado. Entonces, en el poemario se logran ver tres componentes, ¿no? En el primero, donde dices, lo que estamos hablando, salgo de mi encierro de 100 años, ¿no? Ya lo has graficado muy bien con lo del puma,
de ese ruido, el cual uno está a veces muy sometido, nos olvidamos de quiénes somos para reencontrarnos. Esa parte, digamos, está glosada por varios poemas muy interesantes, donde ese ruido ensordecedor va a ser de una u otra manera aplacado por la propia palabra, ¿no? Y que va hacia tus orígenes, hacia tus raíces. Ella también habla de una segunda parte, está ahí donde vas hacia el mundo clásico, que por ahí también tenemos una relación, un vínculo muy grande, porque es muy apasionante el mundo antiguo, el mundo de los dioses. Siempre leí alguna vez de que le tocó tan mala suerte a los griegos, es tan escabrosa la geografía, tan abrupta el relieve, de que tuvieron que inventarse un mundo hermoso para poder sobrellevar su vida diaria, que era muy penosa, y diseñaron el Olimpo, con hermoso Dios, fue algo espectacular. Y por ahí tú vas también con el hilo de Ariana, donde ahí muestras bastante nitidez y misterio, como lo grafica Celia, ¿no? Una voz promoteica de Prometeo, que ama, acoge e ilumina. ¿Por qué no lees uno relativo a este mundo de los clásicos? Ya, perfecto, claro. Justamente les cuento que la persona que hace el prólogo, Celia Corral, fue mi profesora. Yo estoy estudiando un posgrado en este momento en escritura creativa y ella fue mi profesora. Yo la conocí justamente como maestra y tuvimos una conexión muy fuerte en las clases, comulgábamos en muchas cosas. Y claro, yo le enseñé mis textos y le dije, ¿tú crees que vale la pena ser publicados? Porque decía, tal vez no, tal vez los guardo nomás en el cajón del recuerdo y ahí se quedan. Y a ella le encantó y fue ella quien me motivó a publicar el libro. Entonces ella me dijo, sí, yo te voy a hacer el prólogo. Entonces yo trabajé con ella los poemas, corregimos, ella hizo el prólogo. Entonces tengo un agradecimiento inmenso con Celia Corral. Y claro, justo me mencionabas de la segunda parte que se llama mióticos, seres míos y seres míticos, porque yo también tengo una cercanía muy grande con lo clásico. Entonces, es casi una constante en mi poesía, ¿no? Este poema, que es un poema que me gusta también mucho, uno de mis preferidos también, que se llama El hilo de Ariana. La franqueza de la hija es la revelación del fin del mundo. Cada palabra suya es la nota musical que se esconde tras la bomba atómica. Mi hija es la explosión de afectos y es el cúmulo de ideas de todos los siglos. Mi hija nació vieja, cargada de la sabiduría de los ilustrados, pero con la sutil esencia de la tribu. La hija es la palabra convertida en acción, es la respuesta, es la ley de atracción, es el verbo a borbotones en la cena familiar. Cuando jala su hilo rojo, me sacude y me lleva irremediablemente a su encuentro. Siempre le digo que no sacuda tan fuerte el hilo, que lo enrolle con la paciencia, que no lo envíe al laberinto, que los minotauros ya fueron. Pero Ariana tiene el don de la persistencia y posee la palabra, esa misma con la que convenció al joven Teseo de regresar. Así, yo regreso a ella cada noche para desmitificar juntas a todos los monstruos y para buscar la perfección de los dioses. Mi hija es la causa del todo. Uy, qué hermoso. ¿Qué te parece, Cristian? El hilo de Ariana. El hilo de Ariana, muy interesante, muy, como dice, mucha historia. Y claro, vamos viendo y vamos pasando a otras facetas del libro, que también es interesante cómo va plasmando los distintos estados, ¿verdad? Este hilo de Ariana cuenta esa historia mítica de los griegos, que también es una historia bastante fascinante y de algunos un poco desconocidos. Un muy buen poema y me pareció que la trama en sí es como atrapante, como que
como que da gusto o que el poema hubiese continuado. Quedo con ese gustito a un poquito más. Yo me voy a atrever ahora a leer uno de tus poemas que lo veo muy actual, muy vigente. Y por eso es que te pido permiso para poder leerlo. Claro que Es sí. este de Vivir a medias. En el país del semi, todos viven a medias. Los que se sienten semidioses manejan el aparato estatal, satisfacen sus placeres oscuros. La comida escasea y se crea una clase de semi-pobres. Se movilizan a pie y comen 2 veces al día. Algunos son semi-especiales y fingen que les faltan un ojo para conducir un Mercedes-Benz. La inteligencia ha caído en decadencia. Hay quienes despliegan sus títulos de semi-brutos para obtener empleo. Desafortunadamente, son contratados. Los artistas proliferan y mientras batallan con la semiótica de sus versos, el mundo sigue dando la vuelta. Me encantó. Gracias. Qué linda Ya, forma de leer también, ¿no? ya nos vamos acercando al final del programa, se nos ha hecho, pero así breve, pero muy profundo. A veces los momentos no tienen que ser tan latos y extensos. Es la intensidad y la pasión con que se vive. Y este es uno de estos momentos, Valeria. Quisiera que antes de que te despidas nos leas otro poema, por favor. Bueno, les voy a leer uno de los poemas de la última parte de mi libro, la tercera parte. Como bien decía Gonzalo, el libro está dividido en 3 partes y la última parte son los últimos poemas que tienen ya como otra temática, ¿no? Que van un poco a la cuestión social, que se vinculan ya con el mundo exterior. Luego de toda mi exploración interior, yo finalmente termino en el libro con versos que buscan un poco la vinculación con el tema social y con lo que está pasando en el mundo. Creo que este poema es un poema que nos cae perfecto en este momento de guerras en el mundo, ¿no? Se llama Estética del Dolor. Quiero esculpir la estética del dolor y convertirme en sumo sacerdote del destino. Mirar las fotografías de Siria, de las niñas mutiladas de Nigeria, de los presos devorados por la indiferencia, de los muertos sin nombre de la franja de Gaza, y modelar en barro sus tormentos. Quiero ser el Laoconte de los inocentes, negándose a sucumbir ante la aflicción, estirando los brazos para salvar del estrangulamiento, del tiempo mal habido y de la codicia humana. Daré vida al mármol frío para extraer el veneno gris de las serpientes y convertirlo en bálsamo que cure las heridas. Abrazaré su cuerpo y dejaré escapar al toro para que lo sacrifiquen los coleccionistas de arte. Dejaré de enviar mis flechas y de herir caballos de madera. Me alejaré del insólito mar para oler la intuición de mis manos y hacer todo diferente. Quiero esculpir la estética del dolor y confirmar que la violencia es endémica. En el principio del mundo nos devoraban las bestias, hoy nos carcomen los instintos. Buscaré al azar como incentivo para representar la tridimensionalidad del mundo y fundir con lágrimas mi creación. Bravo, muy bueno. Muy bueno. Un poema social y de denuncia. Cristian, para ir despidiéndonos, ¿qué te parece? Bueno, la realidad simplemente se resume en eso, en estas guerras que nadie entiende, en estas guerras que a nadie ayuda. Tenemos el conflicto de Rusia, tenemos el conflicto eterno en el Medio Oriente, y que nosotros como artistas, nosotros como poetas podemos
por lo menos derramar una gotita de esperanza frente a tanto dolor y de políticos que realmente solamente no piensan en su país ni en el país que están invadiendo, sino que en sus propios intereses. Y ahí es donde radica la mentalidad, se podría decir mentalidad enferma, que ya a esta altura del siglo XXI tener guerras ya no pensábamos verlas. Me gustó mucho tu libro, Valeria, porque vas pasando escalón por escalón hasta pasar a lo real, al mundo en el cual vivimos, como el poema que leyó Chalo, que también es un mundo totalmente real, un mundo que nosotros los artistas estamos como al margen de todo, y sin embargo, sin nosotros no, no hay nada. Así que te felicito, Valeria, por tu libro. Gracias. Valeria, hemos llegado Muchísimas, al momento final. Tus últimas palabras de despedida, por favor. muchísimas gracias. Muy agradecida de haber compartido con ustedes este tiempo tan rico, ¿no? En reflexiones, en poesía, en versos. Yo creo que mi mensaje final sería decir que el mundo necesita hoy más que nunca honestidad. Y la poesía es precisamente la vía, ¿no? Para dejar, develar todo lo que tiene el ser humano, la esencia verdadera del ser humano y contagiar al mundo de honestidad. Y creo que eso es lo que hace la poesía y eso es lo que hemos hecho en esta noche maravillosa junto a ustedes. Muchísimas gracias, Muchas Chalo. gracias, Valeria Muñoz desde Ecuador. Gracias a Cristian Oyarzo desde Osorno, Chile. Y desde Lima, Perú, Chalo Rodríguez. Dios mediante, hasta una próxima oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un abrazo fraterno. Chao, chao. Bye.